Hola, buenos días. Los saludo a todos con la paz del Señor. Espero que se encuentren muy bien. Y los invito a que podamos abrir nuestras Biblias, que me acompañen en la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo, vamos a leer del 17 al 24. Y dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien, comienza esta parte un poco parecido a cómo había comenzado en el versículo 1, ¿no? El versículo 17 dice: esto pues les digo y les requiero, ¿no? En el versículo 1 dice también pues, mete un pues como diciendo, es una conexión, ¿no? Para mostrar todo lo que habíamos visto en los capítulos del 1 al 3, esa doctrina, todo lo que es la posición en Cristo que tenemos una vez que Dios nos hace sus hijos. Entonces dice, pues anden de esta manera. Y ahora todos estos capítulos encontramos esto, que es el andar cristiano. Si entendimos lo que dice la primera parte, esa primera mitad de la carta, entonces nuestro andar debe ser de esta manera. Y al igual que en el versículo 1 dice, pues, ¿no? Ahí en la primera parte, en las clases anteriores decíamos que comienza el capítulo 4 Pablo diciendo: les ruego que andéis como es digno del llamado que tuvieron, ya que fueron llamados por el Señor. Anden como es digno de ese llamado. Y en las clases anteriores hablamos de la importancia que tiene la unidad en este tema, ¿no? Y lo fundamental que es. Y ahora, nuevamente, dice, pues, les digo esto, les requiero esto, que es otro tema que es muy importante, que Pablo lo presenta como lo que de alguna manera caracteriza la vida cristiana. El andar cristiano debe estar caracterizado por este nuevo tema que vamos a comenzar hoy y que lo vamos a ver la clase que viene y algunas clases más. El capítulo 5 incluso continúa con este tema, que es la pureza y la santidad, como algo característico en la vida cristiana, algo que no puede ser de otra manera. Por eso vemos que el versículo 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Y acá Pablo viene con esta palabra ahora, ¿no? Decíamos en el versículo 1 que dice, les ruego. Y que ahí veíamos como ese pedido, esa desesperación, ¿no? Que de alguna manera Pablo intentaba decirle, se los ruego, no sé, como él suplicándole a los cristianos, entiendan esto, la importancia de la unidad. Y ahora creo que se pone un poco más intenso, ¿no? Con esta palabra que utiliza, porque dice, esto les digo y requiero. Esa palabra requiero, creo que cuando la leemos, ¿no? Ya pone como un nivel de intensidad y un peso en esto que nos llega a nosotros como algo que viene con un sentido de urgencia, ¿no? Como algo que es totalmente necesario, algo que tiene que ser sí o sí y urgentemente lo necesitamos. Dice, y además, no solamente Pablo está diciendo, les requiero algo, sino que dice, y agrega, ¿no? En el Señor. Es decir, yo pienso que en esta parte cuando
los efesios habrán leído esta porción, entendieron que Pablo no le estaba diciendo, esto se lo pido yo. Estoy diciendo en el Señor, se lo estoy diciendo, estoy hablando de parte de Dios, les requiero esto. A ellos que los conocía, ¿no? Como diciendo, no soy yo Pablo, se lo estoy diciendo de parte de Dios. ¿Cuánto más a nosotros? Hoy como iglesia, en donde obviamente Pablo no nos conocía, si bien puede haber pensado, ¿no?, en cuánta cantidad de gente les puede haber llegado, me imagino que no se lo habrá imaginado Pablo, pero sí de parte del Señor. Hoy necesitamos que esta palabra llegue a nosotros, y es una palabra dura, y se pone duro, ¿no? La carta en esta parte, cuando vemos esta sección de lo que muestra lo que es la vida cristiana, es bastante dura. Creo que en un punto nos lleva a que pone todo en tela de juicio, ¿no? Todo lo que nosotros, pese a los años que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, creíamos que, bueno, estábamos en ese andar, ¿no? Cuando vamos meditando, profundizando en esta carta que nos va mostrando el andar cristiano, es esto. Por lo menos para mí ha sido muy duro, muy confrontativo, una palabra que me lleva digamos, a replantearme todo. Por lo menos en mi vida lo ha hecho, ¿no? Y me ha hecho llorar diciendo, Señor, entonces tal vez yo pensaba que la vida cristiana era esto, sin embargo vemos tantas cosas. Y acá habla de la pureza y la santidad como algo que es característico en la vida cristiana, y que es algo que cuando lo leemos acá es sencillísimo, no necesita mucha explicación. Creo que todos lo leemos y lo entendemos lo que dijo, pero necesita llegar con ese peso, decir, esto viene de parte de Dios, y viene como algo que se requiere imperiosamente. Necesitamos esta vida en pureza y santidad. Y el pedido es facilísimo, ¿no? Cuando nosotros leemos, bueno, versículo 17 dice, les requiero, ¿cuál es el requerimiento que se presenta? Que ya no andéis como los otros gentiles. Le está diciendo a la iglesia de Éfeso, que eran gentiles, no anden como los otros gentiles. Y a nosotros, que tampoco somos judíos, ¿no? Nos dice que no andéis como el mundo. Es claro, ¿no? Si nosotros fuimos transformados por Dios, si pasamos de muerte a vida, entonces acá está diciendo que, y creo que algo muy, muy importante, ¿no? Es que nos está diciendo, no anden como ellos, no anden como los otros, no anden como el mundo, como una comparación entre ustedes, nosotros y el mundo, diciendo, son diferentes, no anden como ellos, somos diferentes, no debemos andar como el mundo, no debemos pensar como el mundo, no debemos manejarnos ni comportarnos como el mundo, porque la palabra y Dios nos dice, son diferentes. Y lo que demanda es pureza y santidad. Yo creo que cuando meditaba en esto, ¿no? Me llevó al capítulo 1, cuando comenzamos. Capítulo 1, versículo 4 dice, vamos a leerlo. Según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Es claro lo que está diciendo. Y es fundamental comprenderlo, asimilarlo, decir, Señor, en lo profundo de mi corazón, esto es lo que vos hiciste para que yo haga esto. Nos escogiste, no sé por qué,
porque es algo que no podemos comprenderlo. Cuando pensamos en esto, es algo que yo creo por lo menos que nunca voy a llegar a comprender por qué el Señor hizo eso conmigo, con mi vida. Pero es importante comprender para qué lo hizo. Por lo cual este requerimiento que está haciendo no es una opción. No está diciendo, el que quiera puede entonces andar en santidad o en la pureza, en la justicia, lo que acabamos de leer. El que quiera, bueno, listo, que lo haga. No está diciendo eso. Fíjense el versículo 4, el capítulo 1 dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense, otro pasaje clave de Efesios también es en el capítulo 5, cuando habla del marido, de las esposas y todo eso. Cuando le habla a los maridos, a los esposos, dice el versículo 26. Fíjense, dice, lo que hizo Cristo, y esto se lo dice a los hombres, ¿no? Ustedes deben hacer lo mismo con las mujeres. Pero lo importante es lo que dice, ¿no? Así como Cristo se entregó por la iglesia, vamos a leerlo, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es un versículo clave en la carta de Efesios, porque está diciendo todo lo que hizo el Señor y para qué, ¿no? A fin de que la iglesia pueda presentarse delante de Dios en esta condición. Si esto no es así, pierde todo sentido el sacrificio y, bueno, pensar una vida cristiana fuera de esto es ilógico, ¿no? Aparte, no solamente no necesitamos ningún tipo de teología para entender estos versículos. Son tan claros que con la simple lógica, fíjense lo que dice entonces, versículo, bueno, continúa diciendo, ¿no? No anden entonces como los otros gentiles. No podemos andar como el mundo. Y no nos sintamos, o sea, el hecho, cuando yo pensaba, ¿no? Es como que nos está diciendo, porque somos diferentes, ¿no? Por un lado, yo creo que eso debe ser no lo está diciendo, es algo que uno al leerlo, ¿no? Concluye con eso, diciendo, si soy diferente al resto del mundo, no solo, primeramente debe ser un motivador para que yo viva y busque esa vida de pureza y de santidad. Pero por otro lado no debe ser algo para jactarnos, ¿no? Algo para decir que nos haga sentir que somos mejores. Eso es lo que decía al principio, ¿no? No comprendo por qué Dios me eligió. No comprendo de ninguna forma por qué Dios decidió hacer eso en mi vida, en nuestras vidas. No tienes una explicación para mí. Porque yo soy tan perverso como cualquiera. Y acá lo que dice es, no anden ya entonces, porque Dios hizo esto en vos. Entonces no andes como el mundo. Versículo 17 dice, que ellos andan, bueno, y ahí toda esta parte viene haciendo una descripción de lo que es el mundo, ¿no? Son versículos tristísimos cuando lo leemos. El hecho de pensar, ¿no? Gente viviendo en esa, que obviamente todos andábamos en esa. Andaban en la vanidad de su mente, ¿no? Es decir, en una vida vana, ¿no? Como el mundo le sucede, ¿no? En el absurdo, en algo sin sentido, en algo que no tiene ningún fin, buscando un montón de cosas para algo que no tiene ningún sentido, ¿no? La vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, me imagino si nosotros nos metemos en un cuarto sin ventana, cerramos la puerta y apagamos la luz, y en esa oscuridad absoluta intentar leer la Biblia. No podríamos, ¿no? Necesitamos esa luz. Sin embargo, el que tiene el entendimiento entenebrecido, es imposible poder comprender. No hay su capacidad, digamos, de comprender,
no tiene iluminación para poder ver y descubrir la verdad. Continúa diciendo, ajenos de la vida de Dios. Un poco lo que dice el capítulo 2, los versículos del 1 al 3, ¿no? Y después el versículo 11, 12, por ahí, que decía que están muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Esclavos de las corrientes de este mundo, esclavos del príncipe de la potestad del aire, ¿no? De Satanás, andando conforme a los deseos de nuestra carne, y encima estábamos condenados por Dios, dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, esa era la condición. Y acá dice, ¿no? Sin vida de Dios, ajenos de la vida de Dios, sin vida, muertos, espiritualmente muertos. O como decía el versículo 11, ¿no? Antes de todos esos dos peros, ¿no? Sin Cristo, sin Dios, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios, dice, ¿no? Hablando en el versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando muertos, nos dio vida. Y continúa acá el versículo 18 diciendo, por la ignorancia que en ellos hay, no tienen ninguna tipo de capacidad, ¿no? de llegar al conocimiento de la verdad, y por la dureza de su corazón, ¿no? Algo que el pecado hace. El endurecimiento del corazón es algo que el pecado, cuando uno le deja rienda suelta, cuando uno deja que el pecado es algo que va esparciéndose, que va endureciendo cada vez más para que cada vez se haga más difícil poder acercarse a Dios. Y el pecado va destruyendo de una manera, por eso qué importante para que nosotros podamos comprender la gravedad de lo que es el pecado. Y para entonces comprender lo que este requerimiento está diciendo. El andar cristiano es una vida que debe apartarse de eso. Versículo 19 dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, ¿no? Otras versiones dicen sin ningún tipo de freno, ¿no? La avidez es como algo que va a avanzar sin freno, por más que se le meta barreras, obstáculos, los va a superar, va a quitar todo y va a llegar al final del pecado, porque es algo que va sin freno, ¿no? Con avidez, toda clase de impurezas, dice. Y llegamos al versículo 20, ¿no? Que dice, más vosotros, ¿no? Ahí ese más es clave, es como ese pero que veíamos en el capítulo 2, ¿no? Esos dos peros, que dice, sí, es verdad, el mundo se maneja de esta manera, lamentablemente, más vosotros, como diciendo, pero ustedes no, en el caso de ustedes, no habéis aprendido así a Cristo, ¿no? Y es algo que no lo comprendemos. ¿Por qué Dios? Pero vemos que el Señor hace esto en nosotros. El versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y acá viene el tema, ¿no? El golpe. Versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído. Un versículo que golpea, porque está diciendo, ¿no? Ustedes no son así, no aprendieron así a Cristo, no lo conocieron así a Cristo, como lo que veníamos planteando antes, ¿no? Como se maneja el mundo. Ustedes no, si en verdad es que lo conocieron. Si en verdad le habéis oído. Como decía el Señor, ¿no? Siempre cuando Él compartía, el que tiene oído, que oiga. Vemos que no todos oían. Que aparentemente todos escuchamos, pero cuando dice, si no lo oyeron, si esa palabra del Señor, si el Evangelio de Cristo en realidad no penetró en lo profundo de nuestro corazón,
transformándolo, desarmándonos y mostrándonos esa condición para que entonces nosotros podamos arrepentirnos. Dice, si lo conocieron. Este versículo yo creo que pone en tela de juicio todo y hace que nos replanteemos todo, diciendo si que nosotros tal vez, lo primero que yo creo que nos muestra es que la vida cristiana no es un juego, la vida cristiana no es, digamos, en donde esto es opcional, en donde yo puedo decir, está bien, llegué al Señor, digamos, acepté ser salvo, pero ahora puedo seguir viviendo como yo quiero. La vida cristiana no es eso, en donde uno pueda decir, soy salvo, tengo el cielo asegurado, pero puedo continuar viviendo en el pecado y en la carne. La vida cristiana no es eso. Hace un tiempo nos compartimos una reunión, bueno, los jóvenes con la asociación, y el pastor Llagarías, Julio Llagarías, compartió una palabra, ¿no? Y él hablaba esto a los jóvenes y decía, basado en la carta de Pedro, que somos peregrinos, que somos extranjeros en este mundo, no pertenecemos a este mundo, que no debemos andar como el mundo porque no pertenecemos acá, que nosotros no nos podemos sentir cómodos con las cosas de este mundo porque somos extranjeros. Un extranjero no está cómodo en un lugar. Y él decía, la pregunta es, ¿nos sentimos peregrinos y extranjeros? ¿Nos vemos así? ¿O estamos muy contentos con la vida acá? Yo creo que si mi vida es la de alguien que cree en Dios, va a la iglesia, a las reuniones, canta, ayuda a la gente necesitada, predica la palabra, sirve en distintos ministerios, pero su vida es igual que la del mundo. Sus principios son iguales a los del mundo, su manera de pensar, sus prioridades son iguales a las del mundo. Eso no es una vida cristiana. Y yo creo que, bueno, eso es una idolatría, porque en principio hace todo lo que, de la manera que el mundo se maneja, pero además quiere ir al cielo. Es decir, busca todo centrado en sí mismo. La idolatría, la egolatría, ¿no? El tenerse a sí mismo como Dios. Eso, y bueno, el pastor Llagarías decía, la vida cristiana no es un picnic, ¿no? Debemos estar dispuestos a pagar el costo de seguir a Cristo, de ser discípulos del Señor. La vida cristiana debe ser consecuente con lo que creemos. O mejor dicho, la vida cristiana, la vida en realidad es consecuente con lo que creemos, porque según cómo andamos, según cómo sea nuestro comportamiento, cómo sea nuestro diario vivir, eso va a ser el reflejo de en qué Dios creemos o a qué Dios conocemos. Y si nuestra vida, nuestro comportamiento y cada uno nos conocemos, y el Señor nos conoce mejor que nosotros todavía incluso, ¿no? Si nuestra vida refleja lo que dice los primeros versículos, ¿no? Del 17b al 19, esa vida ajeno a la vida de Dios,
entonces quiere decir que nunca conocimos verdaderamente al Señor. Yo pensaba, ¿no?, en esto y hay algo que ni siquiera quisiera decirlo, lo pensé, lo medité, pero creo que es importante poder, tal vez haya personas que estén escuchándome esto, hay muchas personas que no conozcan, pero tal vez alguno termine en el infierno. Es algo que ni siquiera quería compartirlo, pero creo que la palabra es muy clara y, y es dura y nos muestra. Si en realidad nunca conociste al Señor, verdaderamente, para que mi vida sea transformada, ¿no? Yo necesito, como dice el profeta Ezequiel, ¿no? Como dice Dios por medio del profeta, quitaré tu corazón de piedra de en medio de tu carne, arrancaré ese corazón de piedra y pondré en ti un espíritu, un corazón nuevo, un corazón de carne y un espíritu nuevo dentro de ti. Necesitamos desesperadamente eso, para poder entonces conocer verdaderamente al Señor. Nuestro diario vivir, nuestra vida, es el reflejo de a qué Dios conocemos, hermanos. Hace un tiempo escuché una predicación de Paul Washer, una predicación que fue de mucha bendición para mi vida, que realmente me ayudó a poder crecer en el conocimiento del Señor. Y este hermano compartía que decía, muchas veces nosotros escuchamos a que nos hablan de Dios y que nos dicen que Dios es amor. Y es verdad, porque lo encontramos a lo largo de la palabra, lo vemos en su máxima expresión, ¿no?, en su mayor revelación, que es en Cristo Jesús. Vemos cómo Dios es amor y es verdad. Pero, y este hermano compartía, ¿no?, que dice, muchas veces se nos ha presentado a Dios de esta forma. Y entendemos que Dios aborrece el pecado, porque Dios es un Dios bueno que aborrece el pecado, pero, y nos dicen, ¿no?, y esto es algo que yo también lo he escuchado mucho y que creo que a lo largo de mi vida, ¿no?, yo todo en mi vida cristiana, siempre en la iglesia, y creo que le ha hecho mucho daño a mi vida, ¿no?, que decían, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y en un punto también es verdad, porque lo vemos en la palabra de Dios. Dios es capaz incluso de amar a aquel que es objeto de su ira. Pero es necesario comprender con la necesidad de conocer verdaderamente al Señor. Y este hermano compartía muchos versículos. Yo quería leerles uno. El Salmo 5, versículo 5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y había muchos versículos, ¿no?, que este hermano compartía. Y lo que dice acá es que Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Que Dios aborrece el pecado, aborrece a una persona cuando peca y aborrece al pecador. Y muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y hemos estudiado la palabra y hemos ido conociendo al Señor y siempre nos han hablado de esta manera. Y llegamos a Romanos 3:23, ¿no?, ese pasaje que nos muestra nuestra condición, que dice, para empezar, Romanos capítulo 1, 2 y 3, ¿no?, ya desde el principio viene diciendo que este es pecador, que el otro es pecador, que los judíos no se salvan, que son pecadores, que los gentiles son recontra pecadores,
que aquella persona que nunca escuchó, que nunca conoció nada de todo esto, que está en el lugar más recóndito de la tierra, es un pecador y que va a ser juzgado por Dios. Porque Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos, están separados de Dios, separados de la gloria de Dios. Y que entendemos ese versículo, este hermano compartía esto, ¿no? Decía, y la persona cuando uno le presenta esto, lo reconoce, lo acepta. Dice, es verdad, yo soy pecador. Lo reconoce, lo acepta y se ríe de eso. Porque dice, y se jacta incluso de ser pecador. Porque no cobramos dimensión de la gravedad que es eso. Porque no muchas veces comprendemos o no nos muestran de una manera el peso de la gravedad de estar separados de Dios, de lo que el pecado produce en nuestras vidas. Entonces, si nosotros creemos que Dios simplemente es amor y es un Dios que deja pasar por alto el pecado, entonces estamos pensando que Dios es un Dios que deja pasar por alto el pecado, y si no conocemos verdaderamente al Señor, la ira de Dios, todo lo que Dios, para empezar, que Dios, muchas veces cuando vamos al Antiguo Testamento y decimos, uy, que Dios cruel, ¿no? Hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es el mismo. Y necesitamos conocer a ese Dios. Y que Jesús, cuando viene y decimos, bueno, el Señor vino a ayudar a todos, y que dice, el que no pierda su vida, el que salve su vida la perderá. El que la pierda por causa de mí, ese la hallará, ese la salvará. Entonces, si nosotros no conocemos verdaderamente al Señor, entonces nos vamos formando en nuestra imaginación un Dios desconocido, un Dios que es conforme a nosotros mismos, un Dios que es parecido a nosotros, un Dios que es injusto, un Dios que deja pasar por alto el pecado, un Dios que no le da importancia al pecado porque no lo ve como algo grave. Si nosotros no conocemos verdaderamente a Dios, entonces en nuestra imaginación vamos creando un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces necesitamos desesperadamente conocer a Dios, al Dios de la palabra. Dios no es un juez corrupto que deja pasar por alto el pecado. Dios no es un juez injusto y corrupto. Dios es justo, Dios no es así. Dios es un Dios santo, y porque Él es santo, nosotros debemos ser santos. A los predicadores, enseñemos y compartamos a nuestros hermanos al Dios verdadero. Presentémosle al Dios verdadero. Conozcámoslo primeramente nosotros para poder presentarlo. Porque cuando enseñamos de Dios y la palabra de Dios, nosotros vamos a ser juzgados por lo que enseñamos. Y no hagamos que personas se vayan contentos al infierno, creyendo que pueden ser salvos y que pueden vivir como se les plazca, viviendo una vida de la manera que se les antoja, en el pecado, en la carne. Eso no es una vida cristiana. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Fíjense, abran Hebreos capítulo 10. Versículos 26 en adelante dice, porque si pecaremos voluntariamente,
Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente, ¿no? En el caso de la ley de Moisés, el que pecaba y por los testigos moría, era condenado de esa manera. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mira que la venganza, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Queridos hermanos, Dios es santo, santo, santo. Dios no deja pasar por alto el pecado. Por lo cual, si hoy te sentís mal, si hoy sentís que necesitas verdaderamente conocer al Señor y arrepentirte, si el Señor te está hablando hoy, mostrándote la condición que te encontrás, no dejes pasar el tiempo. Fíjense este pasaje, Primera de Pedro, abrimos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ese cita el pasaje de Levítico, ¿no? Todo el libro de Levítico nos muestra esto, y ese libro de Levítico, hermoso libro, ¿no? Que muchas veces es difícil de comprenderlo, nos muestra primeramente lo mismo que acá cuando vemos Efesios, que primeramente Dios, para demandarnos algo, nos capacita para ello. Cuando Dios nos va a decir algo y a requerir algo, primeramente Él nos capacita para que podamos cumplirlo y pone en nosotros el poder hacer esto. Para que entonces, vamos a versículo 22, dice, bueno, estos estarían buenos para memorizarlo, ¿no? También el que quiera, el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y saltando un versículo, ¿no? Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, pone acá, versículo 22, ¿no? Lo que tenemos que hacer, despojaos, dice la primera palabra. Y acá tenemos en estos versículos como una acción doble, ¿no? Que nos muestra por un lado esta acción como de cambiarse de ropa, vamos a decir, en donde por un lado dice sacarse esa ropa sucia, vieja, andrajosa, contaminada, ¿no? Y por otro lado esa acción de vestirse de una ropa limpia y resplandeciente, ¿no? Impecable, una ropa así. Es muy interesante esta ilustración que pone, ¿no? Acá como de sacarse esta ropa del viejo hombre para ponerse y vestirse del nuevo hombre, ¿no? Cuando vemos Efesios, que nos dice que el Señor creó un nuevo hombre, ¿no? Está diciendo ahora lo que va a repercutir eso, que el Señor hizo una nueva humanidad, ¿no? Nuevas personas, nuevos hombres, nuevas mujeres. Y acá en este sentido, también, ¿no? Vestíos de esa nueva persona, de esa nueva humanidad. Ahora, John Stott compartía algo muy interesante respecto a las vestimentas, ¿no? Que la vestimenta en determinadas ocasiones es algo que
determina quiénes somos y lo que hacemos, ¿no? Y él daba varios ejemplos. Uno de ellos, que me pareció muy, muy interesante, ¿no? Es cuando un soldado se pone la ropa de guerra, ¿no? Un soldado, aquel que se pone toda esa vestimenta de guerra con todo el equipamiento, eso ya mismo determina que es un soldado, ¿no? Lo identifica de esa forma y también va a determinar lo que va a hacer, su accionar, su vida, ¿no? Su comportamiento. Es decir, hasta de ser necesario va a dar su vida por la causa de ser justamente un soldado, ¿no? Lo cual es una imagen muy interesante, ¿no? Creo que cuando vayamos al capítulo 6, que nos muestra el hecho de vestirnos de la armadura, ¿no? Para poder luchar en esta batalla espiritual, un poco es esto, ¿no? También lo que dice acá, vestirse del nuevo, ponerse esa vestimenta nueva. Y, y en principio dice esto, de despojar. La primera acción es de despojarse, ¿no? Hace un tiempo estaba escuchando unos estudios que está compartiendo Chelo, mi cuñado. Él habla sobre unos estudios hermosos sobre la carta de Santiago, ¿no? Y él allí también hablaba sobre esta necesidad de despojarse de la vieja vida, ¿no? Y él citaba el pasaje de Filipenses 2, ¿no? Donde nos dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y utiliza acá la misma palabra que ahora, por lo menos en nuestra traducción, ¿no? Nos está diciendo, despojaos del viejo hombre. Cuando Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo, ¿no? Hay una versión, la versión Dios habla hoy, dice una palabra también muy interesante, ¿no? Que es renunciar. Y acá en Efesios también la utiliza, ¿no? Renunciando y despojándonos de esto. En el caso de Jesús, él renunció a su posesión que él tenía en el cielo, vamos a decir. Y esa palabra tiene una connotación legal incluso, ¿no? En donde alguien renuncia a algo que le corresponde, que algo que es por derecho es suyo y que lo deja, ¿no? Que dice, esto es mío, pero yo lo dejo, lo doy, no renuncio a esto, me despojo de esto que tengo. Y cuando pensaba en esa palabra, ¿no? Renuncia, creo que, bueno, en mi caso yo, lo primero que pensé cuando renuncié una vez a un trabajo para ir a otro trabajo y tuve que firmar esa renuncia, ¿no? Y ese momento fue un momento que fue doloroso, porque yo en ese trabajo tenía mi lugar, tenía mis amigos, tenía mis cosas, mi rutina, mi seguridad, mi comodidad incluso. Y hasta mis herramientas pensaba, ¿no? No eran mías, lógicamente, pero me las daban a mí porque eran como si fuesen mías. Y renunciar a todo eso, ¿no? Uno cuando lo piensa en principio es doloroso, por supuesto, pero pensando, ¿no? En que es para beneficio, entonces, y acá ni que hablar todavía, ¿no? Cuando dice despojaos del viejo hombre. Y yo creo que por supuesto que va a ser doloroso. Si hay algo que nosotros debemos dejar, que es algo que nos gusta, en principio va a ser doloroso, ¿no? Al principio va a ser algo que va a costar, lógicamente, ¿no? Y creo que es importante poder meditar en esto. Si mi carne no se queja nunca, entonces es porque mi carne está siendo saciada, ¿no? Y acá dice, es muy claro esta palabra. Despojaos del viejo hombre, renuncia a esa pasada manera de vivir. Hay un puritano muy conocido, John Owens, que dice una frase, ¿no? En un libro, La mortificación del pecado, dice esta frase: destruya al pecado o él lo destruirá a usted. Una frase espectacular, ¿no? Destruya al pecado o él lo destruirá. Creo que los puritanos son los grandes escritores de la historia, ¿no? Y teólogos, ¿no? Realmente muy, muy destacable todo. Y en segundo lugar, nos dice, y vestíos del nuevo hombre. Antes de pasar a esta parte, ¿no? Cuando dice despojados, creo que algo muy importante, un pasaje que Jesús nos deja, ¿no? Que lo que hay que hacer con el pecado, al pecado hay que cortarlo de raíz, ¿no? No hay que
enfrentar con nuestro pecado, no tenemos, ¿no? En Mateo 5:30 Jesús dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, cortala y echala de tu cuerpo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sacátelo, arrancátelo, ¿no? Y obviamente no está hablando en un sentido literal, ¿no? De que me voy a cortar el brazo, pero sí lo que está diciendo es que con el pecado tengo que cortarlo de raíz. Y muchas veces en mi vida necesito tomar decisiones drásticas para saber que yo no quiero pecar, que yo no quiero ir a esto, pero que hay algo que no puedo hacerle frente. Y es justamente, y creo que todos sabemos cuáles son nuestras debilidades. Y frente a eso es importante entender que no debemos luchar en contra de eso porque estamos perdidos. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Y creo que acá es una clave de eso, ¿no? Le dice, huye de las pasiones juveniles. No le está diciendo, hacele frente, enfrentalo. No, le está diciendo, huí, no te expongas a esto porque perdiste antes de empezar. No te expongas porque llevas toda la de perder contra esto. No tenés ninguna chance de hacerle frente. No confíes en vos mismo. Queridos hermanos, no confiemos en nosotros mismos. Entendamos la necesidad de tomar decisiones en ocasiones drásticas para saber que necesitamos que el pecado no nos gobierne, que no sea lo que determina en nuestras vidas.